Detrás de la imagen de un hombre respetado, se escondía un plan monstruoso para terminar con la vida de su propia hija. El arma estaba lista, la víctima era inocente y el silencio parecía asegurado. Pero nadie, absolutamente nadie, contaba con la mirada profunda de un viejo burro. Ese ser ignorado por todos en la hacienda. Lo que estaba a punto de hacer no solo iba a detener una tragedia, iba a revelar el verdadero rostro del mal y la valiente compasión que florece en el alma más inesperada. En las tierras fértiles donde el sol parecía bendecir cada cosecha, se erguía la hacienda de don Armando Rivera, un hombre cuya fortuna era tan grande como la sombra que proyectaba su alma. Para el mundo, era un pilar de la comunidad, un caballero de palabra firme y familia perfecta, alguien cuya reputación lo era todo. Pero dentro de los muros de su propio paraíso, Armando guardaba un secreto que corroía sus días y atormentaba sus noches, una espina clavada en su orgullo de hacendado. Este secreto tenía un nombre, Lina, su propia hija, nacida de una relación oculta y a quien veía no como sangre de su sangre, sino como el recordatorio viviente de un error que amenazaba con manchar su impecable legado para siempre. Lo que nadie veía era la frialdad de sus ojos cuando observaba desde la ventana de su lujoso despacho a la joven que caminaba descalza por los senderos de la propiedad. Lina era todo lo que él no representaba. Era luz, era pureza, una flor silvestre que había crecido sin sus cuidados y, por eso mismo, sin su veneno. Ella no pedía nada, no exigía un apellido ni una moneda de su fortuna. Solo vivía, con una alegría humilde que a Armando le resultaba un insulto personal. Él había decidido que esa mancha, esa dulce y silenciosa afrenta a su poder, debía ser borrada. Y en su mente retorcida, el plan ya estaba trazado, frío, cruel y definitivo. El plan de Armando no involucraría sus propias manos, pues él era un hombre que cuidaba las apariencias por encima de todo. Su arma sería otra, un ser vivo entrenado para la brutalidad. Sombra, su perro de presa, un animal de músculos tensos y mirada vacía, que solo conocía la obediencia a la voz de su amo. Lo mantenía encadenado lejos de la casa principal, alimentando su ferocidad con un propósito específico que solo ahora se revelaría. Armando planeó el momento con una precisión escalofriante. Un supuesto escape del animal, un trágico accidente, en un lugar apartado del campo, donde los gritos de la joven se perderían con el viento. Nadie sospecharía, nadie se atrevería a acusarlo. Y así, mientras el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja, Armando sintió que el momento se acercaba. Lina estaba recogiendo flores silvestres cerca del viejo arroyo, exactamente donde él la quería. El corazón del hombre no albergaba duda ni piedad, solo el hielo de una decisión tomada hace mucho tiempo. Se dirigió hacia la jaula de sombra, con pasos firmes y el alma envenenada. ¿Alguna vez has sentido que la maldad puede esconderse detrás de una cara de poder y respeto? Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias de justicia silenciosa. Suscríbete para no perderte cómo el destino interviene, porque con el sonido metálico del cerrojo abriéndose, el destino de todos en esa hacienda estaba a punto de cambiar. El silencio de la tarde fue destrozado por el estruendo de un gruñido gutural, un sonido que heló la sangre de Lina y la hizo girar sobre sus talones. Lo que vio la dejó paralizada, con el aire atrapado en sus pulmones y un grito mudo en la garganta. Sombra, el perro de presa de su padre, corría hacia ella con una furia ciega, los ojos inyectados en sangre y la espuma volando de sus fauces. Era una visión del infierno, una bestia desatada con un único propósito. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Cada segundo se estiraba en una agonía interminable, mientras la distancia entre ella y el animal se acortaba sin piedad. Ella retrocedió, tropezó y cayó al suelo, indefensa, cerrando los ojos y esperando el desgarro final. Pero el ataque nunca llegó.
Justo cuando las fauces de Sombra estaban a centímetros de ella, un sonido extraño y poderoso cortó el aire, un rebuzno fuerte, desafiante, un grito de guerra que nadie en esa hacienda esperaba escuchar. De entre los viejos árboles del arroyo apareció una figura. No era un toro bravo ni un caballo de estampa noble, era Valente, el viejo burro. Nadie imaginaba que ese animal, considerado terco, inútil y parte olvidada del paisaje, guardaba dentro de sí un coraje de león. Con una determinación que nadie le había visto jamás, se interpuso entre el perro y la joven caída, plantando sus 4 patas con firmeza en la tierra, creando una muralla viviente de lealtad. La furia de Sombra, confundida por un instante, se desvió hacia el nuevo obstáculo. El perro se lanzó contra Valente, pero el burro no retrocedió ni un centímetro. Lo que siguió no fue una pelea, fue un acto de pura defensa heroica. Valente usó su peso, su cuerpo robusto y la fuerza de sus patas para golpear y mantener a raya al agresor. Giraba con una agilidad inesperada, lanzando coces precisas que obligaban al perro a retroceder, solo para que éste volviera a atacar con más rabia. Era el coraje tranquilo contra la violencia ciega, la lealtad silenciosa enfrentándose al odio entrenado, una batalla desesperada por proteger a la única persona que alguna vez le había mostrado ternura. Finalmente, tras varios intentos fallidos y magullado por los golpes, Sombra soltó un aullido de frustración y dolor y se retiró cojeando hacia la casa principal. El peligro había pasado. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de asombro. Valente, respirando pesadamente, giró su cabeza y sus grandes ojos oscuros se encontraron con los de Lina. En esa mirada no había fiereza, solo una calma profunda, una conexión inquebrantable. A veces, la protección no viene de donde esperamos. ¿Alguna vez un animal te ha mostrado una lealtad que te ha devuelto la fe? Tu historia nos da fuerzas para seguir. Inscríbete y ayúdanos a compartir más milagros como este. Lina, aún temblando, extendió su mano y tocó el rostro del burro, sellando en ese instante un pacto de gratitud y amor eterno. No muy lejos de allí, oculto por la sombra de un viejo algarrobo, otro par de ojos lo había visto todo. Era Tomás, el campesino encargado de los animales de labranza, un hombre de pocas palabras y alma noble, cuyo afecto por el viejo Valente era un secreto a voces en la hacienda. Él no solo vio el ataque, sino que lo sintió en sus propios huesos, el terror de Lina y la valiente desesperación del burro. Su primer impulso fue correr, gritar, intervenir, pero algo lo detuvo. Una extraña y helada prudencia le susurró que su aparición podría traer más problemas que soluciones. Desde su escondite, con el corazón en un puño, observó cada segundo de la confrontación, sintiendo una mezcla de impotencia y un profundo orgullo por el coraje del animal que cuidaba cada día. Pero lo que nadie más vio, Tomás sí lo percibió con una claridad alarmante. No fue solo el ataque lo que lo perturbó, sino la forma en que ocurrió. Sombra no corría como un perro que se ha escapado por accidente, desorientado y caótico. Corría en una línea recta y mortal, con un objetivo fijo como si siguiera una orden invisible. Además, la dirección de la que venía no era la de su jaula habitual, sino de una zona más cercana a la casa principal. Y entonces, por una fracción de segundo, sus ojos captaron algo más. Una silueta en el balcón del despacho de don Armando, una figura oscura que observaba la escena desde arriba y que desapareció tan pronto como Valente logró hacer retroceder al perro. Una vez que el peligro cesó y vio a Lina a salvo, uniendo su gratitud al humilde héroe, Tomás no se acercó. Sabía que el mundo de la hacienda tenía reglas no escritas y que un simple campesino no debía entrometerse en los asuntos de la familia Rivera, y menos en uno tan oscuro. Recogió su herramienta del suelo con manos temblorosas, pero su mente estaba acelerada. La imagen de la silueta en el balcón no lo abandonaba. Era una pieza que no encajaba,
una nota discordante en la melodía trágica que acababa de presenciar. Un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con el viento de la tarde. En ese silencio, tomó una decisión. No diría nada, pero tampoco olvidaría. Más tarde, mientras cepillaba el lomo de Valente en la quietud del establo, las piezas del rompecabezas comenzaron a unirse en su mente, formando una imagen monstruosa. El momento preciso, el lugar apartado, la ferocidad dirigida del perro y, sobre todo, la presencia fugaz de don Armando observándolo todo. La palabra accidente se convirtió en un eco falso, una mentira que resonaba con malicia. No había sido un accidente, había sido un plan, una ejecución fallida. Una amarga certeza se instaló en su pecho, pesada como una piedra. Miró a los ojos mansos del burro y comprendió que Valente no solo había salvado a Lina, sino que también le había mostrado a él una verdad terrible que ahora estaba obligado a proteger. La gratitud de Lina hacia Valente se convirtió en su refugio. Cada tarde a escondidas iba a verlo, a susurrarle palabras de agradecimiento y a encontrar en sus ojos mansos la paz que el resto de la hacienda le negaba. Pero esa paz era frágil y estaba destinada a romperse. Una noche, mientras compartía un momento de calma con el burro, la voz fría de su padre cortó el aire como un látigo. Don Armando estaba allí, en la penumbra del establo, su figura imponente irradiando una amenaza palpable. No gritó, no levantó la mano. Hizo algo mucho peor. Con una calma aterradora, le habló de lo frágil que es la vida, de cómo los accidentes ocurren y de cómo un viejo burro o un simple campesino podrían ser las próximas víctimas de un descuido desafortunado. La amenaza no fue directa, sino velada, y por eso mismo mucho más poderosa. Armando nunca admitió su culpa, pero sus palabras dibujaron un escenario de terror en la mente de Lina. Le hizo entender, sin lugar a dudas, que la vida de Tomás y la de Valente estaban ahora en sus manos. Cualquier intento de hablar, cualquier cercanía con ellos sería interpretado como un desafío, y él no dudaría en eliminar a quienes ella consideraba sus únicos amigos para castigarla. El miedo que sintió Lina en ese momento fue diferente a todo lo anterior. Ya no era solo por ella, era un miedo helado y paralizante por aquellos que habían mostrado una bondad que ahora podía costarles la vida. La valentía de Valente se transformó en su memoria en un recuerdo doloroso de su vulnerabilidad. En la soledad de su humilde cuarto, Lina lloró en silencio, una decisión terrible formándose en su corazón. Para protegerlos, debía abandonarlos, debía cortar el único lazo de afecto verdadero que tenía en el mundo. Era un sacrificio devastador, un acto de amor que se disfrazaría de ingratitud y frialdad. Sabía que Tomás se sentiría confundido y herido por su repentino rechazo. Sabía que Valente esperaría cada tarde su visita, sin entender por qué ya no llegaba. Pero el rostro de su padre, carente de toda emoción, y la crueldad de su amenaza, le dejaron claro que no tenía otra opción. El dolor de esa elección era un veneno que debía tragar sola, una armadura de hielo que debía forjar para mantener a salvo a sus protectores. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Lina evitaba el establo como si fuera un lugar maldito. Si veía a Tomás a lo lejos, cambiaba de rumbo, con la mirada fija en el suelo y el corazón encogido. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de tristeza y temor. Tomás notó el cambio de inmediato. La vio huir de su presencia y sintió el aguijón del rechazo, pero en el fondo de su ser, su creciente sospecha le decía que detrás de esa distancia había miedo, no desdén, y en su corral Valente esperaba. Cada atardecer levantaba sus orejas al sentir pasos a lo lejos, solo para bajarlas con una tristeza casi humana al ver que no era ella. Lina se había convertido en una prisionera, aislada por el miedo y un amor que la obligaba a destruir lo que más quería.
En la gran casa, el silencio tenía un guardián, Isabel, la gobernanta, una mujer que había servido a la familia Rivera durante más de 30 años, cuyos ojos habían visto nacer y marchitarse secretos que podrían derrumbar imperios. Ella conocía la verdadera naturaleza de don Armando, un conocimiento que se había convertido en una carga pesada sobre su conciencia. El supuesto accidente de Lina fue la gota que derramó el vaso de su lealtad silenciosa. Ver la luz en los ojos de la joven apagarse día tras día y notar la distancia dolorosa que ahora ella imponía a sus únicos amigos era un tormento que ya no podía soportar. Cada noche, el recuerdo de la crueldad planeada la asaltaba, un dolor invisible que le robaba el sueño y la paz. La decisión de hablar no fue fácil, sino una batalla librada en la soledad de su corazón. Fue al ver a don Armando despreciar una pequeña flor que Lina había dejado en un jarrón, un gesto de odio tan pequeño pero tan revelador que Isabel supo que no podía seguir siendo cómplice de esa oscuridad. El miedo a las represalias era real y paralizante, pero la imagen de la redención, de hacer lo correcto por una vez, le dio el coraje que necesitaba. No podía ir con Lina directamente, pues la pondría en un peligro aún mayor. Su única esperanza, su único posible aliado en esa fortaleza de mentiras, era el hombre que ella sabía que también sospechaba: Tomás, el hombre del burro valiente. Esa noche, cuando la luna era apenas una astilla de plata en el cielo oscuro, Isabel se deslizó fuera de la casa principal y se dirigió a los establos, un territorio que rara vez visitaba. Encontró a Tomás cepillando a Valente, un ritual nocturno que ambos, hombre y animal, compartían en calma. La llegada de la gobernanta lo sorprendió. Tomás se puso en guardia. Su instinto le decía que esta visita nocturna no era por un asunto trivial. Isabel, con la voz temblorosa por primera vez en años, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera oírlos. Las palabras salieron con dificultad, un torrente de culpa contenida. Tomás, necesito hablar con usted. Es sobre la niña y sobre lo que realmente pasó en el arroyo. Con la tenue luz de un farol iluminando sus rostros, Isabel finalmente rompió el silencio. No fue un accidente, susurró, y esa simple frase confirmó la terrible sospecha que había estado carcomiendo a Tomás por dentro. La gobernanta le confesó todo. Había escuchado a don Armando planearlo, había sido testigo de su ira fría y de su decepción cuando el plan falló. Pero reveló algo más, secretos aún más oscuros de la hacienda, historias de otras personas que habían sido desafortunadas tras cruzarse en el camino del patrón. Para Tomás, fue como si una venda cayera de sus ojos. No estaba loco y no estaba solo. El secreto revelado esa noche los unió en un pacto silencioso y peligroso, una alianza improbable nacida de la culpa y la compasión. La esposa de don Armando, Beatriz, vivía en una jaula de oro, un paraíso de lujos construido sobre cimientos de silencio y negación. Durante años, había elegido ignorar la oscuridad que anidaba en el corazón de su marido, cambiando su conciencia por una vida de comodidades y estatus. Lo que nadie veía eran las noches en vela, las lágrimas silenciosas que derramaba cuando la crueldad de Armando se volvía demasiado evidente para ser ignorada. El ataque a Lina, sin embargo, fue un espejo que le devolvió un reflejo monstruoso, el del hombre con el que se casó, y peor aún, el de la mujer en la que ella se había convertido por su complicidad. Su dolor era el de una espectadora que finalmente se da cuenta de que el incendio que consume la casa también la quemará a ella. El remordimiento la consumía. Cada risa forzada de su esposo, cada mirada fría que él lanzaba, cada vez que veía a la joven Lina caminando como un fantasma asustado por la propiedad, era una daga que se clavaba más hondo en su alma. Beatriz se dio cuenta de que su silencio no era una forma de protección, sino una participación activa en la tiranía de su marido. La imagen de lo que pudo haber pasado en el arroyo
de la vida de una inocente casi cegada por un capricho de poder, la perseguía sin tregua. La culpa ya no era un susurro, sino un grito ensordecedor en su interior que le exigía actuar, que le exigía por primera vez en su vida elegir el lado correcto, sin importar el precio. Con una valentía que no sabía que poseía, Beatriz decidió arriesgarlo todo. Sabía que no podía enfrentarse a Armando sola. Él la destruiría sin pensarlo, y sabía que Lina nunca confiaría en ella. Su única esperanza era unirse a los otros dos corazones justos de la hacienda. Sus instintos, agudizados por años de supervivencia en ese ambiente hostil, le hicieron notar las miradas furtivas entre Isabel y Tomás, la solidaridad silenciosa que había nacido entre ellos. A través de un mensaje secreto, entregado por una de las sirvientas de confianza, le pidió a Isabel que organizara una reunión con Tomás en el lugar más seguro e improbable de todos, la vieja capilla abandonada en los límites de la propiedad. La reunión fue tensa, cargada de una desconfianza casi tan espesa como la oscuridad del lugar. Tomás e Isabel la miraban con recelo, viendo en ella a la esposa del monstruo, no a una posible aliada. Fue entonces cuando Beatriz se derrumbó. Dejó caer su máscara de patrona y les mostró su alma arrepentida. Les confesó su culpa, sus años de ceguera voluntaria y el terror que sentía. Yo sabía de lo que era capaz y no hice nada. Soy tan culpable como él, admitió entre lágrimas. Les ofreció no solo su remordimiento, sino su ayuda, su conocimiento de los secretos de Armando. En ese momento, la alianza más improbable se forjó. El campesino, la gobernanta y la dama de la casa, unidos por un mismo objetivo: proteger a Lina y asegurarse de que la justicia, por una vez, prevaleciera en la hacienda. En su siguiente encuentro, Beatriz les reveló que su arrepentimiento no era su única arma. Les confesó que la arrogancia de su esposo era su mayor debilidad. En la soledad de su despacho, Armando solía hablar en voz alta, hacer llamadas de negocios y personales, creyéndose inmune e inalcanzable. Impulsada por un miedo que se había transformado en una necesidad desesperada de justicia, ella había escondido un pequeño dispositivo de grabación en la habitación. Les dijo que no sabía con certeza qué podría haber grabado, pero que la crueldad de su marido en los últimos días la había hecho sentir que era hora de recuperarlo. La esperanza de una prueba irrefutable, una prueba clave, nació en la penumbra de la capilla, un secreto compartido entre los tres aliados. La entrega se realizó con el sigilo de una operación de guerra. Beatriz aprovechó un momento en que Armando estaba supervisando unos terrenos lejanos para llamar a Tomás a la casa principal, con el pretexto de una reparación urgente en la cocina. Lejos de miradas curiosas, en un pasillo de servicio, el intercambio duró apenas un segundo. La mano de Beatriz temblaba mientras le entregaba el pequeño objeto metálico a Tomás. «Escúchalo cuando estés completamente solo», le susurró, con los ojos llenos de una mezcla de terror y esperanza. «Y después, que Dios se apiade de nosotros». El peso de ese pequeño dispositivo en la mano de Tomás era inmenso. No era metal y plástico, era el peso de una vida y la posible destrucción de un tirano. Esa noche, en el silencio del establo, con la única compañía de la respiración tranquila de Valente, Tomás se atrevió a escuchar la grabación. Esperaba oír la confirmación del ataque del perro, una admisión de culpa que ya daba por sentada. Pero lo que escuchó heló la sangre en sus venas y le revolvió el estómago. La voz de Armando, calmada y metódica, no hablaba del pasado, sino del futuro. Detallaba un plan para un viaje que organizaría para Lina, un viaje a las montañas, y allí, en una carretera desolada, un fallo en los frenos se encargaría de ella para siempre. No había ira en su voz, solo la eficiencia fría de quien se deshace de un problema. Era la maldad en su estado más puro, la oscuridad sin fondo de un hombre que no se detendría ante nada. El mundo de Tomás se detuvo.
Esto ya no se trataba de proteger a Lina de la crueldad, se trataba de salvarla de una sentencia de muerte. La grabación lo cambiaba todo. Era un punto de no retorno. Sostuvo el dispositivo con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba eclipsado por la urgencia de actuar. Sabía que debía mostrarles esto a Isabel y a Beatriz de inmediato. La verdad a veces es más aterradora de lo que podemos imaginar. ¿Desde qué país nos estás escuchando hoy? Déjanos un saludo y la hora en que nos ves en los comentarios. Tu presencia nos inspira a creer que, incluso en la noche más oscura, un solo acto de coraje puede encender el amanecer, porque ahora con esta prueba en sus manos, la guerra silenciosa en la hacienda Rivera estaba a punto de comenzar, y así llegamos al final de esta historia. Muchísimas gracias de todo corazón por quedarte con nosotros hasta el último segundo. Tu compañía es la que nos da la fuerza para seguir buscando y compartiendo estos relatos, donde la lealtad de un animal nos demuestra que siempre hay esperanza. Esperamos que te haya conmovido. Un abrazo muy grande y hasta el próximo video.